Pues como cada semana voy a pasar en primer lugar a explicar los diferentes asuntos que han sido tratados y aprobados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Por parte de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos se ha aprobado la concesión a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta una subvención por importe de 3.550.000 euros para sufragar los gastos derivados del proyecto Brigadas Verdes para el ejercicio 2025. Este gasto es un gasto que estaba incluido en el presupuesto de la ciudad y que quedará instrumentalizado mediante el convenio de colaboración que esperamos poder firmarlo durante esta semana. También recordar en este sentido que en el pasado expediente de modificación de crédito que está ahora mismo en tramitación, se aprobó inicialmente una cantidad adicional al objeto de atender el cambio que ha sufrido las Brigadas Verdes en cuanto a pertenecer al convenio estatal de jardinería y bueno, queda pendiente de que se ha aprobado definitivamente a partir, creo, del 16 de junio, que es la fecha en la que finaliza el plazo para presentar alegaciones a ese expediente de modificación de crédito. En ese momento pues se tramitará, al igual que este convenio, una adenda adicional al mismo para incorporar esta cuestión. Por parte de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, se ha aprobado el incremento de en este caso, asignación de la partida gastos para la atención a menores extranjeros no acompañados en un importe de 500.000 euros y con cargo al Fondo de Contingencia Presupuestaria. Como bien se sabe, es un fondo de contingencia presupuestaria, está en base al artículo 31 de la Ley Orgánica y se ha tenido que utilizar esa cantidad al objeto de poder adelantar, por así decirse, el gasto o la deuda generada en la atención a los menores no acompañados, pendiente de que se pueda celebrar esa conferencia sectorial que permita aprobar el reparto de menores, así como también la cantidad presupuestada que se recoge en el presupuesto de la ciudad y que tiene un importe de en torno a los 11 millones de euros. Pendiente de esa conferencia sectorial, pues se ha tenido que utilizar este fondo de contingencia de 500.000 euros al objeto de poder atender el gasto generado. Ya decir que a día de hoy el número de menores no acompañados asciende a 409, con una sobreocupación del 365%, que actualmente se están utilizando el 65% en recursos provisionales y considerados de emergencia, y que el dato supera por 24 si lo calculamos por cada 1.000 habitantes. Y como he dicho, pues estamos pendientes de que se celebre esa conferencia sectorial, que aún no hay fecha, pero que está pendiente de celebración en las próximas semanas. Por parte de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, se ha elevado a Consejo de Gobierno propuesta para la firma de convenio de colaboración, en este caso con la Agrupación Deportiva Ceuta, destinado al inicio de la financiación de las obras de conservación, renovación y modernización en el Estadio Municipal Alfonso Murube. Esta actuación está enmarcada dentro de las competencias que tiene la ciudad en materia deportiva y responde a la necesidad de garantizar el buen estado de la instalación, clave para la práctica deportiva en la ciudad y concretamente para jugar el próximo año en Segunda División. Esto implica todas estas tareas de inicio de la construcción. El importe es de 300.000 euros con cargo al presupuesto de 2025 y se incluye tanto el proyecto de obra como el presupuesto detallado y toda la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones con la ciudad. Ya finalmente, decir que también se ha aprobado obviamente el Consejo de Gobierno facultad al titular de la Consejería, consejero del área de deporte, para seguir con los trámites necesarios para poder firmar el preceptivo convenio de colaboración. Pues bien, estos han sido los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno y quedo a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta. Sí, sobre esto. Sí. Vale, sobre esto último, en el expediente de modificación de crédito, si no me equivoco, hay una partida de 600.000 euros para el Ceuta. Al final, entonces serán 900.000. ¿Y a qué se va a destinar esos 600.000 euros? Bueno, como decíamos, ahora mismo lo que, como ya he dicho en el presupuesto, lo que es una cantidad inicial aprobada, que fueron de 300.000 euros. Eso permite la posibilidad de, con lo que hemos hecho hoy, aprobar este convenio. Y esto obviamente le permite ahora al club lo que ha pasado en el día de hoy, que es poder iniciar con antelación lo que son unas obras, como sabemos, de mucha urgencia y que tienen que realizar para acondicionar el campo para poder disputar partidos de Segunda División. En la fase inicial del expediente de modificación se ha incrementado la cantidad hasta los 900.000 euros y ya adelanto que se está trabajando junto con el club para poder determinar esa cantidad de inversión necesaria y definitiva, que en los próximos días, esta semana, la tendrán ya definida y que, obviamente, para poder dotarlo presupuestariamente, habrá que presentar una alegación en el plazo que estamos ahora
para incrementar esa cuantía en el expediente de modificación de crédito y, por tanto, en el presupuesto. Como digo, ahora mismo están en fase de terminar esa parte de proyectos, están en conversación obviamente también con la Liga, ¿no?, para cómo va a quedar efectivamente todas esas actuaciones de obra, pero bueno, aquí como en otras ocasiones, ¿no?, en este caso lo comenté en alguna ocasión, ¿no?, la ciudad tomó la decisión junto con el club de hacer una concesión de manial del campo al club, sobre todo para esta cuestión, ¿no?, de que si se produjera el ascenso y tuvieran que realizar cualquier tipo de actuaciones relacionadas con obras, pues que todo fuera a través del equipo directamente, como así está ocurriendo, y eso nos ha permitido, como he dicho al inicio cuando he presentado el punto, que a día 2 de junio pues se hayan iniciado las obras ya necesarias, ¿no?, por la premura también que tiene. Por tanto, la cantidad finalmente que aparecerá en ese expediente será de 900.000 euros. Ahora mismo de 900 la que se ha aprobado, pero ya he adelantado que en la fase de alegación, en este periodo, como están en conversaciones con la Liga, el objeto de poder tener definido al 100% todas esas actuaciones necesarias, habrá un incremento, seguramente, de las obras que hay que ejecutar para poder tener el estadio en condiciones. Me gustaría preguntar otra cuestión. En primer lugar, ¿se nos puede recordar en el expediente de modificación de crédito cuál era la cantidad adicional que se recogía para brigadas verdes? Y luego le quería preguntar también por la denuncia que hacía el PSOE esta mañana en relación al centro de crisis de 24 horas. Ayer finalizaba el plazo de prórroga que se había establecido hasta el 2 de junio. Me gustaría saber si en este caso a la ciudad le preocupa que al no haberse cumplido con ese plazo haya que devolver esa cantidad que corresponde a fondos europeos. Sí, sobre la primera cuestión, sin saber la cantidad del céntimo, pero eran 539.000 euros, ¿vale?, con algún céntimo después, porque una cantidad muy específica, que es la que nos recogemos de los costes del cambio al convenio, al céntimo viene, pero en torno a esa cifra. Y sí, sobre la segunda pregunta, efectivamente, es decir, estas son unas obras que van financiadas en parte por fondos europeos, con unos plazos en cuanto a la tramitación de los fondos. Una obra que según el proyecto finalizaría en el mes de julio, seguramente, en lo que establece el plazo de ejecución de obra con el acta de inicio, y que han tenido retraso pues por la propia operativa de la misma, ¿no?, por alguna serie de inconvenientes pues que la constructora y la dirección facultativa pues se han ido encontrando durante la ejecución de la misma. Esto seguramente, obviamente, a nivel administrativo, pues motivará una justificación por parte de la dirección técnica de ampliación de plazo al objeto de que puedan finalizar y pueda estar terminada. Y lo que sí me trasladan es que toda esta información desde la Consejería de Servicios Sociales y Sanidad y Servicios Sociales está prácticamente al día trasladada y comunicada al Ministerio, en cuanto para que tengan este conocimiento por la parte de lo que has comentado, ¿no?, de que hay una parte de financiación con unos plazos a priori iniciales que obviamente no se van a llegar, ¿no?, por cuestiones obvias, ¿no? Si ponía el mes de junio la finalización, estamos ya en el mes de junio y falta todavía varios meses para terminar, pues me trasladan que están en continua información y conocimiento y que parece ser que no va a haber en principio problemas, ¿no?, en cuanto a una posible devolución de los fondos. Esa es la información que a día de hoy pues me trasladan desde el área. Le preguntaba por esto porque ya, no sé si no recuerdo si fue en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, ya se planteó esta prórroga y en aquel momento se dijo que para el 2 de junio, que era la fecha establecida, sí o sí iba a estar. Yo no sé, ya hubo problemas, hubo que negociar y justificar muy bien por qué no se llegaba a la fecha inicialmente prevista. Si creen ustedes que el Ministerio va a ser tan comprensivo con este segundo retraso 6 meses después. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Más que nada por la propia incluso necesidad, ¿no?, de la actuación. Es cierto que a día de hoy el 100%, en este caso de víctimas, ¿no?, de violencia sexual, están totalmente atendidas. Esta actuación es una actuación con una finalidad muy específica que ya marcaba el Ministerio dentro de estos fondos europeos y no se podía destinar para ninguna otra cosa que no fuera una ampliación o un nuevo servicio. En este caso Ceuta contaba con él. Esto es un plus más que nos permite pues ampliar las instalaciones y ampliar también los servicios. Por eso esperemos que, siempre y cuando, obviamente, así lo permita la normativa y permita esas justificaciones específicas que hagan que un plazo de obra ya ejecutada se pueda retrasar unos meses, nosotros esperemos que el Ministerio, en ese caso, lo admita, ¿no?, y nos permita pues la utilización del 100% de los fondos que tienen esta finalidad. Y respecto a la cuestión de los menores, la conferencia sectorial no para de retrasarse.
Usted hace unas semanas o un par de meses planteaba que desde el Gobierno se esperaba que ya a lo largo de este mes de junio pudieran estar saliendo los menores. No sé si ustedes tienen fechas, si les han comunicado, si en esas últimas reuniones a las que ha acudido el área técnica de menores se ha aclarado cuántos menores van a salir, cuál va a ser la cantidad exacta de financiación que va a recibir Ceuta por ese sobrecoste que tiene con los menores, porque parece que es una cuestión que ha desaparecido de la agenda. Bueno, nosotros la información, la que yo también disponga, si nos ha trasladado el responsable del área en el Consejo de Gobierno, es que, hombre, hay una previsión que es la que el Ministerio trasladó en la propia conferencia, incluso después que los medios de comunicación, que es la que esperaban o prevén que durante a lo largo del mes de junio puedan llevar a cabo todos los trámites necesarios para poder llevar a ejecutar el Real Decreto de manera definitiva, que a fecha de hoy pues tuvieron esa conferencia sectorial inicial donde no hubo acuerdo en cuanto a los criterios, tienen que traer ya una segunda, parece ser, donde sí se traslade por al final cómo va a quedar y cómo va a quedar, si se aprueban definitivamente esos criterios, que es lo que recoge el Real Decreto y que deberían aplicarse si no hay acuerdo por unanimidad, creo que es, de toda la conferencia. Y bueno, y por nuestra parte lo que nos queda es bueno, pues esperar, ¿no?, como he dicho, de que esta conferencia se celebre lo antes posible, puesto que parece ser que es un poco la clave para resolver estas dos cuestiones. Una, poder atender de manera también inmediata la financiación necesaria y que así se recoge en el presupuesto de la ciudad. Y en segundo caso, pues que se lleve de manera también coordinada pues el reparto de los menores no acompañados entre las diferentes comunidades. Pero como digo, la información que tenemos ahora mismo, sí. Me gustaría saber su opinión. ¿No le parece que se está siendo poco operativo? Llevamos 1 año y medio hablando de trasladar a los menores. O sea, el problema comenzó a generarse en enero de 2024. Es verdad que vivió un episodio más intenso en agosto del mismo año. Ustedes llevan reclamando esa financiación y ese traslado a los menores prácticamente desde marzo del año pasado y estamos en junio de 2025 y sigue sin haberse producido nada. ¿Qué está pasando? Porque esta lentitud para resolver un problema que tanto desde Ceuta como desde Canarias se ha marcado como urgente y como una situación límite. Sí, bueno, es decir, esta cuestión, además, aparte de que es compleja desde el punto de vista también de la legislación, ¿no?, también aplicable, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no?, la reforma de la extranjería es más que necesaria al objeto de poder cambiar la operativa. Así se hizo, ¿no?, con ese Real Decreto Ley, que es la medida que tuvo que acudir el Gobierno. Obviamente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a todos nos hubiera gustado que hubiera habido solidaridad en este caso por todas las comunidades autónomas, hubiera de acuerdo para poder acabar un reparto de los menores con unos criterios que ya estaban recogidos expresamente, ¿no?, en la propia norma, pero que como no hubo acuerdo, pues en este caso el Gobierno central pues tuvo que adoptar la fórmula del Real Decreto Ley, que es lo que se ha hecho, un Real Decreto Ley, obviamente, por todos los conocemos, por los trámites también que tiene procedimentales y los acuerdos también que se tienen que alcanzar, no es un trámite rápido. Efectivamente, una situación que a Ceuta y a Canarias concretamente es acuciante, es decir, que se resuelva cuanto antes, de ahí también las peticiones continuas y también la financiación que el Gobierno nos ha ido también dando, sobre todo al final de este ejercicio anterior, pues también tiene un coste muy elevado para las arcas municipales. Y como digo, es una cuestión que si hubiera habido, obviamente, solidaridad por todos, y todo lo hemos puesto de nuestra parte, yo hubiera estado resuelta desde hace bastante tiempo. Pero bueno, encontramos esta situación, que es una especie de imposición al final, ¿no?, que el Gobierno decidió con la modificación del Real Decreto Ley, y como he dicho, pues esperemos que durante este mes de junio se pueda finalmente resolver, puesto que para tanto Ceuta como Canarias es un problema bastante bueno, importante, ¿no? Sí, usted habla de €500.000 precisamente en esta materia, sacado del fondo de contingencia. En el expediente de modificación de crédito me parece que son €780.000 más dedicado a lo mismo. ¿Cuánto dinero se ha destinado este año 2025 a la atención a menores fuera de lo que era el presupuesto inicialmente previsto? Bueno, específicamente no tengo yo ese dato ahora mismo, pero sí podría decirte que ahí se estima una cantidad, que es en el ejercicio 2025, que es la que no se puede tocar, por así decirse, que es el crédito de 11 millones. Ese crédito al final hace referencia al exceso que se produce para que el número de menores no acompañados que sobrepasan el número que al final se puede atender y que financia esa
ese convenio que el Ministerio pues tenemos firmado, ¿no?, para cada anualidad, creo que son 3,4 3,3 millones de euros aproximadamente. Y aquí lo que estamos haciendo únicamente es, pues como van pasando los meses, no se recibe ese dinero, esos 11 millones por parte del Estado a la ciudad, ni un reconocimiento expreso, dado que estamos, como hablamos, estas conferencias sectoriales que están pendientes, no podemos habilitar ni siquiera la partida presupuestaria. Es decir, una cosa que no tengamos la tesorería, pero podamos ir utilizando esa partida de alguna manera. En este caso es que no podemos ni reconocerla. Entonces, ¿qué hace la ciudad? Pues utilizar sus mecanismos para, mientras eso no se produce, poder por lo menos disponer. Una de ellas ha sido, como bien dice, ese expediente de modificación inicial, donde se recoge una cantidad de 700.000 euros para poder ir atendiendo esos gastos. Y la segunda actuación, más inmediata incluso que el propio expediente, que finalizará el 16 de junio, es el uso de este fondo de contingencia, que está ahí recogido en el presupuesto del 25, y que la ciudad, el Consejo de Gobierno, puede, con su aprobación, utilizarlo en situaciones, pues situaciones muy justificadas, y este caso pues es una de ellas. El Gobierno no descarta que tenga que tirar de más del fondo de contingencia si esto evidentemente sigue retrasándose, claro. Hombre, el fondo de contingencia creo que ahora se queda sin crédito porque no se utiliza el 100%. Lo que no tengo yo constancia, obviamente, porque estamos en fase de elaboración, seguramente a lo mejor en el expediente de modificación que se tramite se vuelva a reponer con 500.000 euros, ¿no? Pues ese fondo se crea al objeto de poder atender algún tipo de necesidad puesto sobrevenida, ¿no? Y necesidad pues con cierta urgencia. Lo que sí es cierto es que, obviamente, mientras no tengamos esa financiación, pues al objeto de poder atender ese gasto, la única manera es pues, ir generando créditos de la propia entidad local, ¿no? Y una fórmula de ellos es, pues, como hemos visto, este expediente de modificación de crédito. Sí, antes de ese 16 de junio tenemos ahí la conferencia de presidentes. Los presidentes autonómicos del Partido Popular han enviado una carta al Ministerio de Política Territorial donde piden un aumento del número de temas que se aborden. ¿Ceuta ha aportado alguno en concreto? Bueno, no, Ceuta lo que ha hecho aquí, hombre, es también, pues obviamente, apoyar, ¿no?, esta propuesta. Bueno, y el motivo básicamente al objeto de, bueno, no solamente atender dos problemáticas que son importantes, obviamente, como es la vivienda y la formación profesional y universidades, sino también, pues bueno, ampliar las cuestiones, ¿no?, sobre todo cuestiones que están ahora mismo muy de actualidad, como puede ser la financiación autonómica, la política migratoria, es decir, son algunas de las cuestiones que, bueno, que en este caso se ha decidido pues también apoyar al objeto de que la conferencia de presidentes pueda tener un mayor contenido, ¿no?, que el actualmente propuesto por el Gobierno. Y si no se ampliara, ¿se vendería? ¿Baraja el Gobierno la posibilidad de participar en un plan de...? No, es decir, el Gobierno obviamente estará en la conferencia de presidentes con independencia de que se amplíe o en parte o en todo la propuesta que se ha realizado. El presidente obviamente estará presente en la conferencia. Bueno, algunos de sus compañeros de partido ya se están planteando ese plan, por eso le preguntamos. Ustedes bajo ningún concepto, ¿no? No. Estaremos allí, si Dios quiere. Los trabajadores de la planta de transferencia han anunciado un par de días de paro, uno es el día 6, creo recordar, que el otro pasado el 10, piden el respaldo de la ciudad a su convenio colectivo porque consideran que eso es lo que les da una mayor garantía de seguridad en vista a la licitación de ese servicio y la situación en la que puedan quedar. Sí, bueno, nosotros no tenemos, a mí no me ha entrado todavía que haya constancia de un parón ahora mismo esos días. Yo creo que tiene que comunicarse por lo menos al área también para tener conocimiento. Y bueno, aquí es cierto que desde la ciudad se hizo una gestión con el actual prestatario del servicio, que era pues hacer una serie de modificaciones, sobre todo en ampliación de jornada, que era una petición del comité de empresa, y así se hicieron y así se están atendiendo. Y respecto al convenio colectivo es una negociación que tienen que llevar con el adjudicatario. Efectivamente es cierto que va a ser una circunstancia que es que el contrato, al estar pendiente de manera ya inminente a que se licite el contrato al plan de transferencia, pues puedo entender, no lo sé obviamente, pero puedo entender que la empresa pues no quiera entrar en negociaciones de convenio colectivo, puesto que puede ser que en 2 o 3 meses cambie de adjudicatario y entonces no entre en un periodo de negociación ahora mismo, ¿no? Puedo entender esa postura de la empresa, es cierto que no la conozco, no tengo oportunidad de sentarme con ellos a verlo. Y bueno, y también decir que también creo que en la nota que sacó el comité de empresa, o en este caso los delegados del sindicato, la parte representativa del sindicato en la planta, el contrato, si no hay ningún tipo de incidencia, creo que mañana va a la plataforma de licitación. Es decir, ya se ha mandado en el día de hoy el trámite europeo por el importe, que es automático, y puede ser que la tarde de hoy o mañana automáticamente se publique ya la licitación del contrato de la planta de transferencia. Sí, y a mí me gustaría preguntarle también si existe
preocupación el Gobierno ante la ausencia de un contrato que prorrogue la actual línea de interés público entre Ceuta y Algeciras en materia marítima, teniendo en cuenta que cumple a finales de este mes, si el Gobierno se ha puesto en contacto o con la delegación del Gobierno o con la entidad que debe licitar ese contrato, si tiene alguna noticia al respecto. No, tengo la noticia, tengo lo mismo en la que vi en prensa, pero vamos, yo entiendo que si esa situación se da, existen mecanismos más que suficientes por parte del Gobierno al objeto de poder atender estas circunstancias, ¿no? Hay muchísimas fórmulas para que no corra peligro, lo más importante, que al final es el servicio, ¿no? Y que se pueda prestar la línea de interés marítimo sin ningún tipo de interés público, sin ningún tipo de inconveniente. Creo que tienen mecanismos suficientes para que no sufran ningún tipo de inconveniente. Obviamente, si es así, la circunstancia en la que se traslada, obviamente, claro que preocupa, ¿no? Pues esto es un servicio que es fundamental para los ceutíes. ¿Y tú?